Continuamos con la segunda parte de este tema de los paisajes naturales y las interacciones humanas y por eso mismo vamos a hacer un pequeñito recordatorio de qué hemos visto hasta ahora. Mirad, hemos visto, por un lado, los paisajes naturales, que habíamos visto que era un paisaje geográfico y por qué estaban formados. Después hemos visto la diversidad de paisajes que había en España, acordaos, paisaje oceánico, mediterráneo, de montaña y paisaje de Canarias. Y luego el tercer punto que habíamos visto, que aquí nos hemos detenido un poquito más, era la influencia del medio en la actividad humana, viendo el medio natural como recurso a nivel relieve, clima, agua, vegetación y suelos. Y vamos entonces con el último gran bloque de este tema, que es la influencia de la actividad humana en el medio. Pues aquí tenemos todo lo que vamos a ver. Vamos a hablar de la alteración del relieve, vamos a hablar de la alteración de la atmósfera, de la reducción del ozono estratosférico, cambio climático y efecto invernadero, contaminación acústica, producción de residuos y reducción de la biodiversidad. Mirad, el esquema que yo he seguido es siempre el mismo y en concreto a mis alumnos les he hecho este guión para que veáis. Mirad, es cada uno de los puntos y en realidad lo que hago es que les voy diferenciando en causas, tipos, consecuencias, soluciones, causas, soluciones, causas, consecuencias, soluciones, más o menos en cada uno de los puntos, ¿vale? Para que a la hora de ir estudiándolo, realmente seguir siempre como un mismo guión. Pero vamos a ir viendo cada uno de ellos. Empezamos por la alteración del relieve. ¿Cuáles son las principales causas? Pues mirad, las actividades extractivas de las minas y las zonas de canteras, las construcciones de infraestructuras y la presión urbanística. Recordad que cuando estudiamos en geografía no tenemos que estudiar de memoria, sino que tenemos que pensar de qué estamos hablando y realmente cómo lo altera el ser humano. ¿Cuáles son las consecuencias que tienen? Pues muy fácil, se destruye el relieve, se sustituye el espacio natural por otro más humanizado y además esto tiene un tremendo impacto visual. ¿Cuáles son las soluciones? Pues mirad, las soluciones son relativas. ¿Por qué? Porque se pueden controlar las nuevas instalaciones que se usan, o sea, que se realizan, perdonad, e intentar recuperar espacios degradados. Si hablamos de la alteración de la atmósfera, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a pensar? Bueno, lo primero, ¿cuáles son los principales problemas? Aquí vamos a ver que tenemos tres grandes bloques. Por un lado está la lluvia ácida, por otro lado, perdonad, la campana de polvo y por otro lado la niebla fotoquímica. ¿En qué consiste cada una de ellas? Primero, la lluvia ácida son gotas de lluvia cargadas de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno que altera las aguas, la vegetación, los suelos y edificios. Las zonas más afectadas son aquellas en las que se encuentran centrales térmicas cerca, como por ejemplo en A Coruña, Lerón, Teruel, pero hay otras más. La campana de polvo es esa niebla que afecta a las grandes ciudades. Eh, ¿Dónde lo vamos a ver? Pues yo os les ponía el ejemplo de Madrid. ¿Cuándo lo vemos en Madrid? En invierno y en situación anticiclónica, cuando hace muy buen tiempo. ¿Por qué? Porque esos gases, perdonad, procedentes del tráfico y de la combustión de las industrias hace que se genere encima de las ciudades una campana de polvo, ¿vale? Que se suele ver desde las afueras de la ciudad. Y el tercer punto, la niebla fotoquímica, es esa bruma ocasionada por la formación del ozono troposférico a ras del suelo y que está producida a las afueras de las ciudades por la reacción de la luz solar con determinados contaminantes. Esto es más complicado de ver. ¿Soluciones que se plantean? Bueno, pues las soluciones las vamos a encontrar. Ya sabéis que hemos hablado de soluciones a nivel local autonómico, estatal, Unión Europea e internacionales. Bueno, pues España se ha comprometido a reducir estas emisiones a través del Convenio de Ginebra, que se firmó en 1982, y luego compromisos concretos de España con la Unión Europea, mejorar la tecnología de las centrales térmicas, además de cerrar 23 de ellas, que además ya se han ido cerrando. La reducción del ozono estratosférico, ¿en qué consiste? Bueno, lo primero que tenemos que saber que es la capa situada entre los 15 y los 50 kilómetros de altitud que filtra las dañinas radiaciones solares ultravioletas. Esto generalmente cuando llega el verano en los telediarios siempre nos hablan de las cremas y empiezan a aparecer dermatólogos. Realmente es un tema que nos afecta durante todo el año. ¿Por qué? Porque la reducción del espesor por la emisión de los clorofluorocarburos, que lo he dicho bien, que se genera a través de aerosoles, espumas y de determinados productos, hacen que las radiaciones ultravioletas cada vez sean más dañinas, provocando el cáncer de piel y cataratas oculares, es decir, que son enfermedades bastante serias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Protegerse muy bien la piel. ¿Cuáles son las soluciones que se proponen? Pues mirad, a nivel internacional se firmó el Protocolo de Montreal en 1987, que prohibía la utilización de estos
CFC que hemos dicho aquí, y luego la Unión Europea los prohíbe además desde el año 2007. En cuanto al cambio climático y el efecto invernadero, bueno, lo primero que tenemos que saber es que el cambio climático consiste en un aumento global de la temperatura del planeta. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué está pasando esto? Por el aumento del efecto invernadero, es decir, una está relacionada con la otra y no se pueden entender de forma separada. El efecto invernadero es esa función natural que tiene la atmósfera que deja pasar la radiación solar, pero a su vez también la retiene. ¿Qué pasa? Que el efecto invernadero lo que hace es que ese vapor de agua se queda retenido con gases como el dióxido de carbono y el metano. Las consecuencias que tiene esto, pues tiene consecuencias muy serias. Primero, porque vivimos fenómenos atmosféricos extremos, se reducen los glaciares, que es un problema gravísimo, se reducen los recursos hídricos, sube el nivel del mar. Esto yo siempre digo que hay muchísimas películas fantásticas que narran cómo el mar aumenta. Y es un problema si no se le pone solución. ¿Y cuáles son esas soluciones que se proponen? Pues mirad, a nivel internacional se firmó el protocolo de Kioto, y a nivel nacional tenemos leyes como la Ley de Calidad del Aire, el Plan Nacional, perdonad, de Adaptación al Cambio Climático, pero, como decíamos en clase, al final esto qué es una cosa que tenemos que participar todos, ¿vale? O sea, el efecto en este caso grano de arena. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena para intentar que el daño al planeta sea el menor posible. Siguiente punto, la contaminación acústica. Y yo creo que aquí este amigo pues, nos da bastante claro qué es el ruido. ¿Por qué se causa? Pues tráfico, industrias, obras, es decir, existen muchos motivos. Las principales consecuencias, pues cefaleas, fatigas auditivas, sorderas. Otro ejemplo que poníamos, cuando estamos en un sitio cerrado con muchísimo bullicio, eso hace que al final nos termine doliendo la cabeza. Bueno, pues eso mismo vamos a llevarlo a ámbitos más grandes. España es el primer país de la Unión Europea y el segundo del mundo en nivel de ruido. O sea, que podemos entender por qué dicen que los españoles somos gritones. ¿Y cuáles son las soluciones que encontramos? Bueno, pues existe una ley del ruido que obliga a las ciudades a elaborar mapas de ruido y sobre todo a elaborar planes para reducirlo. Es decir, no vale decir, uy, qué bien, qué ciudad más ruidosa. No, hay que regularlo. ¿Cómo? Bueno, pues con leyes para la regulación del tráfico, instalación de pantallas acústicas que frenen esos ruidos y diferentes elementos que ayuden a frenar esta contaminación. Siguiente punto que vamos a ver, la alteración, contaminación y sobreexplotación de las aguas. Lo primero que tenemos que saber es que las alteraciones afectan a los cauces de algunos tramos fluviales y humedales por diversas causas. La colmatación, que es la acumulación de sedimentos, escombros o basuras, riegos y trasvases. La contaminación tiene distintas causas, consecuencias y soluciones. Causas de la contaminación: la utilización de fertilizantes, los purines ganaderos, productos tóxicos, mareas negras, aguas fecales urbanas. Bueno, pues todo lo que se os ocurra que pueda contaminar el agua. Consecuencias: una pérdida de la calidad del agua. Soluciones: primero, las depuradoras son fundamentales, las redes de información sobre la calidad del agua, y luego existe un Plan Nacional de calidad de aguas, perdonad, para controlarlo. En cuanto a la sobreexplotación, tenemos causas, consecuencias y soluciones. En cuanto a las causas, el aumento del consumo, cada vez es mayor la población que consume agua. Las principales consecuencias: el descenso en el caudal de los ríos, la desecación de humedales, que tiene muchas consecuencias a nivel de la biodiversidad, y luego la salinización. Soluciones planteadas: el ahorro del agua, la mejora de los sistemas de regadío y la reutilización del agua. Daños, alteración y destrucción de la vegetación. ¿Qué vamos a hablar de los daños? Pues sus causas y sus soluciones, ¿verdad? Causas pueden ser causas naturales, las altas temperaturas, déficit hídricos, plagas, y causas humanas, contaminación, defoliación y decoloración de los árboles. ¿Cuál es la principal solución? Pues la encontramos a nivel europeo, que es la Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques, y luego existen distintos controles de plagas. La alteración, ¿en qué consiste o cuáles son sus problemas? Causas y problemas. Sus causas es la sustitución de especies autóctonas por otras de mayor rendimiento económico, y el principal problema es que estas sustituciones afectan tanto a la flora como a la fauna. Y luego, por último, vamos a hablar de la deforestación o de la destrucción vegetal, y vamos a hablar de las causas, en este caso consecuencias, y la posible solución. En cuanto a las causas, tenemos las talas y los incendios,
Consecuencias, el incremento de la erosión y emisiones del CO2. Y la solución, existe un plan forestal español cuyo proyecto va de 2002 a 2023. Tenemos aquí artificialización, contaminación y erosión del suelo. Bueno, lo primero, ¿qué es la artificialización? Lo he dicho despacio precisamente porque sé que me iba a equivocar. ¿Qué es la artificialización? Es la desaparición del suelo por construcción de edificaciones e infraestructuras. ¿Cuál es la solución? Un urbanismo sostenible. ¿Cuál es el siguiente punto? La contaminación. Aquí vamos a encontrarnos diferentes causas, consecuencias y soluciones. Causas, vertidos industriales o vertidos urbanos y la utilización de fertilizantes y plaguicidas. Consecuencias, que el suelo adquiere características tóxicas y su valor agrario disminuye. Y la solución, existe un Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados. En cuanto a la erosión, pues tenemos causas, consecuencias y soluciones. Las causas, vamos a ver que es el desgaste, o bien por causas naturales o por causas humanas. Causas naturales de la erosión, pues las pendientes, la aridez, las aguas torrenciales, y las humanas, la deforestación, algunas prácticas agrarias, etc. Consecuencias. Mirad, la desertificación es la primera de ellas, y es que tenemos que tener en cuenta que el 6% del suelo español está desertizado, es decir, que se ha destruido la capa fértil del suelo. Recordad que los suelos, ya hablamos de ellos y cómo era esa formación de las diferentes capas desde la roca madre y cómo y cómo había ido evolucionando ese suelo, ¿vale? Por lo tanto, importante esa desertificación. Y luego tenemos las zonas más áridas, que las encontramos en la zona del sudeste peninsular y en Canarias. ¿Principales soluciones? Pues una gestión más sostenible y la reforestación, y para ello existen distintos programas. Estos programas os los pongo, pero realmente no hace falta que sepáis exactamente de ellos, o sea, que los conozcáis para el examen. Está el proyecto LUCDEME, que es la lucha contra la desertificación en el Mediterráneo. Está el Plan de Acción Nacional para la Desertización, y luego está la red RESER. Este sí que es más importante, que es la red de estaciones experimentales de seguimiento y evaluación de la erosión y desertificación. Producción de residuos. Sabemos que muchos de los residuos que generamos no son biodegradables, por lo tanto esto es un problema a la hora de deshacernos de ellos. Las principales consecuencias de esta producción de residuos es que existen vertederos incontrolados o vertederos controlados, pero que alteran el paisaje y contaminan por la incineración, es decir, por el proceso de deshacerse de ellos. Las soluciones, en primer lugar, como es lógico, es cerrar y recuperar los vertederos incontrolados, que existen muchos y que no tienen razón de ser. En segundo lugar, disminuir el vertido con la cultura de las 3 Rs. Reducir, reutilizar, reciclar. Recordad que esto es un poco lo que hablábamos antes, que nosotros tenemos que ser un grano de arena. ¿Para qué? Para intentar que entre todos seamos capaces de hacer una recogida de estos residuos que nosotros también contaminamos de una forma más organizada. Y luego, valorar los residuos no reciclables produciendo energía y compost. También lo hemos hablado varias veces. La materia orgánica fermentada. Aquí tenéis un gráfico, ¿vale? Dice la proporción media de los componentes de los residuos. Mirad, materia orgánica sería el 44%, en papel y cartón un 21%, plásticos el 11%, vidrio un 7%, metales un 4%, madera un 1% y otros un 12%. Si fijaos, en materia orgánica un 44% es muchísimo, ¿vale? Así que bueno, lo tendremos en cuenta a la hora de gestionar nuestros propios residuos. Y el último punto que nos falta por ver aquí es la reducción de la biodiversidad. Simplemente vamos a decir cuáles son las causas, consecuencias y soluciones. En cuanto a las causas, la alteración de los hábitats naturales y la selección de genética de especies más rentables, que hace que se pierdan otras. Consecuencias, pues que hay especies amenazadas, como son el oso pardo, el lince ibérico, algunas aves rapaces también. Solución, existe un catálogo nacional de especies amenazadas que se publicó en el año 2011, cuyo objetivo es protegerlas y salvaguardarlas en sus propios ecosistemas. Y luego también es verdad que existe un catálogo que distingue entre especies en peligro de extinción y especies vulnerables. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, pues sobre todo poder proteger a las especies que son propias de nuestro territorio. Aquí podéis ver
la biodiversidad amenazada en España, ¿vale? Que son distintos estudios que hay, y luego el porcentaje de especies que estaban amenazadas en España y que estaban catalogadas, ¿vale? Bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y ahora ya sí que sí, vamos a ir con el último punto de este tema, que son los espacios naturales protegidos. ¿Qué vamos a hablar de ellos? Pues mirad, lo primero, vamos a quitar esto de aquí, es que existen una serie de leyes que protegen estos espacios y vamos a ver exactamente cuáles son estos espacios protegidos, ¿vale? Primero, si tenemos que hablar de las leyes, vamos a mencionar la primera ley que se crea, que es la Ley de Parques Nacionales en el año 1916, cuyo criterio a la hora de seleccionar estos parques era un criterio de belleza paisajística. La segunda ley importante que encontramos es la Ley de Espacios Naturales Protegidas del año 1975, en donde además del criterio de belleza paisajística, se van a tener en cuenta criterios biológicos y criterios geológicos. Y la última ley que se mete o que aparece para preservar estos espacios naturales es la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad del año 2007, en donde se establecen 5 categorías de espacios protegidos, que son los parques, las reservas naturales, los monumentos naturales, los paisajes protegidos y las áreas marítimas protegidas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero de ellos son los parques, que son áreas para proteger ecosistemas de interés nacional. Encontramos en España diferentes parques que cuentan con esta protección, como son el Parque de las Tablas de Daimiel, el Parque de Timanfaya, el de Doñana, Picos de Europa, Ordesa y Monte Perdido. En segundo lugar, tenemos las reservas naturales, que sirven para proteger ecosistemas o elementos geológicos o biológicos de especial rareza o singularidad. El tercer punto son los monumentos naturales, como cuevas, cascadas, árboles o yacimientos paleontológicos. El cuarto punto son los paisajes protegidos, que son áreas preservadas por sus valores naturales, estéticos y culturales, y están incluidos dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. También existe otra que es la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO, y luego por último está la lista de los Ramsar, que son humedales de especial importancia internacional, ¿vale? Por lo tanto, mucha protección a nivel internacional. Y el último punto que vamos a ver son las áreas marítimas protegidas, que lo que hacen es proteger ecosistemas ecológicos, biológicos o geológicos marinos, perdonad, de especial rareza o singularidad.